nocturno luminoso, ¿no? Aplaus. Está toda la facultad aquí, no hay nadie en nocturno luminoso. Claca, ja, podem? Sí? Sí, pero Molt bé. castellano, por favor, Sí, sí, sí. porque antes hemos hecho... Muy bien, pues buenas tardes a todos, bienvenidos a esta mesa redonda que hemos titulado el podcast como herramienta de construcción de marca. Lo cierto es que estamos viviendo un momento fascinante para la comunicación en el que el sonido ha recuperado un protagonismo absolutamente que mucha gente creía perdido. Y el podcast parece que se ha convertido en un medio poderosísimo para conectar marcas, ideas y personas. Y hoy vamos a hablar aquí en esta mesa redonda sobre este fenómeno, de cómo el podcast ha pasado de ser un formato experimental a una herramienta estratégica en la construcción de marcas. Y lo vamos a hacer con tres invitados en esta mesa redonda, gracias por venir, que representan además visiones muy complementarias sobre el tema. Jerónimo Campins, director creativo de Paradigma, una agencia de publicidad en Barcelona de las más reconocidas. Jessica Cobos, Jess para los amigos, creo, social media manager de la misma agencia. Y Josep Cardona, antes que nada, alumni de nuestra facultad, Correcto. Alumni mío. Correcto. Y representante director creativo de la agencia Mañana Nunca Sabes. Quisiera, antes de empezar lo que es propiamente el diálogo, que vamos a pretendo que sea algo abierto. Yo os lanzaré temas para que podamos charlar, compartir. La idea es crecer y conocer más sobre este mundo del podcast. Quisiera comenzar, como digo, trayendo una referencia clave. Estos días estaba leyendo y justamente creo que fue el sábado pasado, unos días atrás, tengo por aquí el recorte. En El Mundo aparecía un especial sobre podcasting donde entrevistaban justamente a Eric Nuthum, el pionero del podcasting y responsable de introducir el fenómeno y el formato en la radio pública estadounidense. En su libro Make Noise, que según parece es una biblia para los profesionales del sector, Nuthum subraya tres ideas clave. Primero, que el podcast crece porque resuelve necesidades reales de los oyentes. Hay temas de conexión, intimidad, autenticidad. Segundo, que el éxito no depende tanto de la tecnología, sino de la pasión y de la curiosidad de quien crea, de quién es el creador de ese podcast, ¿no? Y tercero, que el futuro del podcast pasa por poner a la audiencia en el centro. Eso lo dice Nuthum. Y con esta base vamos a abrir un poco el diálogo. Jerónimo, Jessica, Paradigma ha lanzado recientemente Power to the People, un título que de por sí ya dice mucho, que enlaza mucho con esto que nos dice Nuthum del centro, la audiencia en el centro, ¿no? Correcto. No sé si ya habéis podido ver, los que estáis aquí, yo los he visto, no enteros, porque lo cierto es que duran un rato, pero sí que tengo curiosidad por ver los clips que habéis hecho con Toni Segarra y Isabelita Virtual. Primero me gustaría saber por qué ese nombre, por qué Power to the People, y qué hay detrás de ese podcast, qué hay detrás de ese concepto, y por qué habéis, como compañía, apostado por un formato como es el podcast para comunicar, en el fondo, vuestra marca, ¿no? Sí. Ha sido, curiosamente, una acción no premeditada. Digamos que es una reacción a algo. Nosotros, cada 2 años o cada 3 años, a veces cada uno, digamos que hacemos como un concepto, un mantra, que es el que guía a la compañía. Lo que antes llamábamos una lluvia de ideas. Un grito de guerra, le Sí, decimos, ¿no? sí, es un grito de guerra, es un poco un poco el mantra que un poco trasladamos a nuestros clientes de lo que está pasando en comunicación, ¿no? Por ejemplo, después de todo el tema del COVID y de la situación que vivimos y de un poco el vivir en la incertidumbre y de tener resiliencia y de tener la capacidad de cambio y tal, pues nuestro mantra era reset y no era Power to the People, porque la situación era diferente, ¿no? Desde hace, pues yo creo, un año y medio,
cambiamos a Power to the People. Y cambiamos a Power to the People porque la situación había cambiado y creíamos que realmente se daba una situación en la cual, así como hasta hace relativamente poco, las marcas eran las que marcaban el diálogo, las que decían sobre qué se hablaba y cómo se hablaba, incluso en algunos casos eran los medios los que lo hacían. Correcto. Pero desde luego la gente no tenía el poder. Y desde hace poco, a raíz de los cambios en redes sociales y de los cambios digitales y de la manera de conversar que tiene la gente, ahora ha cambiado completamente, ¿no? Ahora realmente el poder sobre lo que se habla y lo que se dice está en las personas. Y nosotros como agencia de comunicación tenemos que trasladar un poco esta idea a las marcas para que realmente sean conscientes de esto. No me importa tanto lo que eres tú como marca, sino lo que puedes hacer por la gente, o cómo conversas con la gente, o cómo conectas con ellos. Entonces, a través de este mantra concepto, un poco empezamos a pensar cómo divulgarlo, cómo explicar esto a la gente, cómo aportar, ¿no? Porque... Por tanto, de hecho, utilizáis la herramienta, el formato, como una herramienta de comunicación propia vuestra hacia afuera. Es decir, Sí. hacemos propaganda de nuestra agencia, ¿no? Sí, pero curiosamente con una idea que tiene más que ver con aportar nosotros o anunciarnos nosotros, sino con darle algo a la sociedad y a la gente. O sea, Muy con bien. que la gente pueda dialogar, que tenga información, que tenga, bueno, pues eso, que contribuya en esa Estamos en comunicación. la universidad y, de hecho, quien los vea, luego hablaremos de esto, ¿no? Del podcast o el videopodcast, no solamente el sonoro, la ficción y la realidad también, ¿no? De hecho, son pequeñas clases, ¿no? De 45 o 50 minutos, que en este caso tenemos 2, pero que son ciertamente aleccionadoras, ¿no? Sí, yo siempre digo, y lo decía antes que comentábamos al inicio, nosotros más que ser un altavoz, somos una oreja más. O sea, ya nos divierte formar parte de la conversación, pero no pretendemos ser el altavoz último, sino al revés, ser parte de la conversación. Y este es un cambio con respecto a cómo se comunicaba antes, ¿no? Y es un cambio interesante. Y de hecho, en Paradigma normalmente no se ha acostumbrado tradicionalmente a hacer mucho show-off realmente. Hay diferentes tipos de estrategia, un poco de comunicación y también de posicionamiento de agencias. Y el de Paradigma no es de show-off. Y el podcast no se ha creado o se ha pensado como un formato para dinamizar contenido sin más, sino como una plataforma realmente de pensamiento, una plataforma de pensamiento, de influencia e incluso de atracción, tanto para nuestros clientes, ¿no? Para que vean pues, cómo pensamos, cuál es nuestro discurso, un poco también como la línea que seguimos, incluso para futuros talentos o para las personas que están buscando, ¿no? una agencia y quieren comulgar con unos principios, unos valores y una forma de pensar y de hacer las cosas, que también se puedan sentir identificados. Pero sobre todo es eso, no es tanto show-off y autobombo, sino más como tener una forma de hacer las cosas y de De pensar. hecho, luego volveremos, porque tenía una anotación aquí, pero me gustaría, Josep, desde tu punto de vista, en tu agencia, ¿cómo gestionáis? ¿Para qué gestionáis o en qué sentido gestionáis este tipo de plataformas o de formatos? O sea, tema podcast, por ejemplo, ¿te refieres a un branded podcast? O... Sí, un poco explica tu Sí. vivencia, en qué sentido os es útil, cómo proyectáis, para qué lo utilizáis esencialmente. Justamente, o sea, creo que algo que aporta mucho el podcast es que está humanizando tanto a marcas como a profesionales del sector. O sea, tenemos al CEO de Globo que se va al podcast de Nude Project para que la gente lo humanice y no se le caiga pues una mala crítica o tenga una mala prensa, y cuidar su identidad, que al final las empresas durante mucho tiempo han sido muy herméticas, y ahora mismo con el cambio de paradigma queremos pues ver qué personas hay detrás de esas empresas, cómo piensan, y por ese mismo motivo opino que Power to the People justamente es un naming muy acertado, así que enhorabuena. En el fondo es un poco, por lo que decís, una herramienta de transparencia también para las compañías, ¿no? En el fondo, Sí. Eric Nuthun dice que el podcast funciona cuando sirve a la audiencia, cuando de alguna manera tiene una utilidad, no es solamente, como tú decías, un
un espejo de mira lo que hacemos, qué guapos somos, ¿no? Y nos vamos nosotros mismos a hacer el autobombo, ¿no? Me gustaría saber cómo habéis logrado, si lo habéis conseguido o estáis en camino de ello, ambos, este equilibrio entre el enfoque de lo que es estrictamente corporativo, porque al final es una herramienta que utilizáis desde la compañía, y lo estrictamente comercial, o incluso me atrevería a decir que lo estrictamente humano, ¿no? Un poco en el sentido que hablabas tú antes, Jerónimo, decir, bueno, esto es algo que hacemos porque queremos y porque nos gusta y porque, bueno, ¿no? Sí. Pero habrá algo más ahí detrás, ¿no? También. ¿Sabes qué pasa? Que es muy barato montarlo. Y como es tan barato, en realidad lo puedes hacer por amor al arte un poco. Es otra de los grandes cambios. Bueno, esta es una ventaja entonces. Es una ventaja enorme. O sea, antes promocionarse o hablar o dar contenido era complicado y damos fe, ¿no? Porque con lo que nos pagan en esta mesa redonda, ¿no? ¿Verdad? Si lo convertimos en formato podcast, ¿no? Es cierto, ¿no? Sí, entonces eso te permite pues hablar de lo que quieras, te permite crear contenidos de una manera que es muy accesible. Evidentemente hay una base que tiene que ver con darnos a conocer, un poco lo que decía Jess. Lo que nos interesa es que os interese a vosotros, para que luego, en el momento en que pues entréis en el mundo laboral, haya contenido que os haya servido para algo, ¿no? Y que eso está claro. Pero la clave es la selección. Cuando decías, ¿no? Cómo un poco distanciamos la parte de corporativo, ¿no? Y de vender nuestros servicios o qué hacemos, o no, que no es la idea ni es el contenido. La clave es a quién traemos, porque esa persona, esa people, va a interesar. Nunca hablamos de paradigma. De quién habla, ¿no? Nunca hablamos de paradigma, siempre hablamos de comunicación. Yo lo comparo con... Yo cuando daba clases en la universidad sacaba más de los alumnos que lo que los alumnos sacaban de mí. Te doy absolutamente la razón. Yo a los niños les digo, el día que no aprenda algo de vosotros, claro, me voy. Claro, yo salía de clase y había aprendido una barbaridad. No sé si ellos tanto, bueno, pero, esa es la duda que pero yo por lo ¿no? menos por eso durante un tiempo lo mantuve, porque realmente aprendes pues eso, del contacto con la gente, del power to the people, de la conversación, eso es lo que nos ha llevado a hacerlo, sobre todo. Por eso te decía que no era premeditado. Pero por lo menos pensado sí es. Pensado sí. Muy bien. Pensado sí. Doy fe. Bien, yo, o sea, veo mucho el mensaje que él dice, que es un formato que cada vez es más fácil de producir, y creo que, o sea, hay un interés detrás, ¿no? De que haya tantos formatos de podcast y que o sea, que haya tantas empresas que se quieran sumar y tantas marcas. Al final vivimos en el mundo de los algoritmos. Estos algoritmos se alimentan de la data y el podcast es una fuente incesante de data que alimenta estos algoritmos y de opiniones personales que en redes sociales, con los formatos tan típicos que hay, tan encasquetados que se han convertido últimamente, el formato conversacional se había perdido y por tanto todas estas IAs y toda esta data, pues ahí se perdían. Luego introduciré un poco este punto de la IA tan famosa, pero me van muy bien tus palabras, porque he estructurado un poco la conversación en 3 o 4 bloques y ahora justamente estamos a punto, y lo habéis introducido perfectamente de manera natural, en un bloque que yo me había autotitulado como creatividad, tono y ritmo narrativo, ¿no? Que es algo que en el mundo del podcast es importante, ¿no? Nuzum, en esta entrevista, siguiendo un poco el hilo, insiste en que el éxito de un podcast depende mucho de la autenticidad, ¿no? De cómo se perciba desde un punto de vista de transparencia y de quién, como tú muy bien decías, Jess, de quién lo sostiene, ¿no? Ya sea el propio conductor, los que yo he visto eres tú, Jerónimo, pero sobre todo a quien das el protagonismo es a Tony Segarra en su casa o a Saberita Virtual, ¿no? ¿Cómo se traduce esto en las claves narrativas de vuestro podcast, ¿no? de Power to the People, ¿no? Contenido, ritmo, tono, frecuencia, ¿cómo lo diseñáis, cómo lo pensáis? Sí, el contenido... ¿Guionizáis un poco o dejáis que imagination al poder, ¿no? Lo preparamos. Yo me preparo unas preguntas que son un formato en el que Jess también me ayuda, que tiene que ver con la pregunta y con la conversación. Una cosa que hacemos que ayuda mucho es que yo normalmente antes
he hablado con los entrevistados en una comida informal, en una fiesta incluso, en el caso de Isabelita Lo mismo Virtual. hemos hecho hoy nosotros aquí. Hoy no nos ha dado tiempo, pero de alguna manera lo que consigo es tener un flow con la persona con la que voy a hablar que va un poco más allá de la tensión de la primera entrevista, ¿no? Y eso, bueno, en el caso de Tony es porque ya nos conocíamos, pero fuimos a comer antes y hablamos un poco de lo que íbamos a hacer. En el caso de Isabelita Virtual, ya te digo, me la encontré en una fiesta. Y encima dice, hombre, qué bien verte, ¿por qué no te vienes y tal? Ya hablaremos de Estamos esto, ya haciendo hablaremos de esto, lo otro, ¿no? estamos haciendo esto, ¿qué te Muy bien. parece? ¿Y qué me preguntarás? Pues no sé, pues hagamos una cosa muy informal, pero rigurosa. O sea, no se trata de ir allá a hablar de cualquier cosa y sin profundidad. Muy bien. Hay un rigor en el contenido y en la conversación y hay un tono. Y el tono es amigable, es distendido, pero está preparado. Está No preparado. pretendemos ser visionarios de nada. Sí. Y como dice Jerónimo, o sea, realmente, obviamente, tanto por dónde irá el capítulo y la temática está previamente planteado y es porque a nosotros nos interesa y creemos que es lo que interesará también a nuestros clientes o a las personas del sector. Pero luego no está guionizado como sí que pueden estarlo, a lo mejor podcast con influencers y con marcas, que ahí es otra cosa, ¿no? Tú trabajas, Sí. Josep, en este contexto, ¿no? Justo, ¿Cómo- o sea, en los dos lados, tanto en el lado del influencer como en el lado de la marca. Por ejemplo, ¿Qué importancia tiene la narrativa ahí cuando estás hablando de este tipo de...? más de lo que parece en redes sociales. O sea, al final, yo una experiencia que tuve justo hace 6 años con un podcast de un influencer bastante relevante, o sea, quería lanzar el podcast de Wild Project, de Jordi Wild, entonces yo estaba en YouPlanet antes, que es una agencia de influencers, en el departamento más de estrategia, que ayudábamos pues a los youtubers a hacer el SEO de YouTube, a pensar qué formatos publicarían ahí y tal. Entonces Jordi nos vino a nosotros de, oye, quiero hacer este podcast, me he fijado en cómo lo hace Joe Rogan en Estados Unidos y me gustaría aplicar la misma estrategia, sobre todo estrategia de distribución, que yo creo que es parte de la clave de los éxitos, del éxito de Muy los bien. podcasts, porque al final, o sea, lo que hacía Joe Rogan era subir un podcast, la versión completa, y luego distribuirlo con píldoras. Muy bien. Entonces esto se ha multiplicado ahora y ahora no tenemos el podcast, la versión completa, tanto en Spotify como en YouTube, y luego vemos las píldoras en TikTok y en Reels. Entonces, Parece que lo hayamos planificado porque es que cada vez que te doy la palabra me introduces perfectamente Claro. en el Al siguiente sí. punto, ¿no? Parece que está aquello niquelado, ¿no? Como decíamos, el tercer bloque que había preparado era justamente sobre difusión y comunidad, ¿no? Nuzum en este artículo, en esta entrevista, mencionaba que la monetización y la difusión siguen siendo desafíos importantísimos para todo aquel que está gestionando o está trabajando en el mundo del podcast, ¿no? Jessica, desde tu rol en redes, ¿cómo difundís Power to the People? ¿Qué importancia tienen las plataformas, la comunidad en esta difusión de vuestro contenido? Eso es un poco el pez que se muerde la cola, porque al final el podcast es como que obviamente nos ayuda a amplificar, pero ¿cómo amplificamos, ¿no?, el podcast y cómo lo hacemos llegar? Y un poco, como decía él, aquí lo importante es el tema del formato píldoras, ¿no? Y aunque subamos el contenido, obviamente, en formato íntegro, y podéis seguirnos en los canales de Spotify y de YouTube de PDGM, y ahí están los capítulos enteros, pues de 50 minutos aproximadamente. Luego aquí lo importante es hacer una estrategia de despiece, ¿no? Y lo que hacemos es esos fragmentos más clave que van a hacer que los usuarios, ¿no?, quieran ver, escuchar el podcast completo, son los que tienen que estar colgados en redes como píldoras. Nosotros hemos hecho una estrategia de paid media low profile, tampoco invirtiendo muchos recursos, como decía Jerónimo, ¿no? Al final es muy barato, en Meta también es más barato como promocionar y que llegue y llegue a gente. Pero sí que hicimos una pequeña inversión. Nuestro KPI principal no es alcance, impresiones, interacciones, como puede ser cuando hacemos un podcast para un cliente, que ese sí que es su objetivo. Nuestro principal KPI es el feedback de nuestros clientes, el feedback incluso de New Business,
considero que si tuviéramos que hacer como un highlight de qué es el mayor retorno, el mejor retorno que hemos tenido hasta ahora, es que un futuro cliente, que aún no es, pero casi, cuando estábamos en conversaciones por WhatsApp y dijimos, oye, os vamos a ir a ver, os traemos algo, dijeron, ¿es para que podamos estar presentes en vuestro podcast? Y nosotros, ostras. Como queriendo decir, ¿Por ¿por qué no nos invitáis? ¿Por qué no nos Correcto. invitáis? Y nosotros, ostras, pues también, muy bien, obviamente. De hecho, eso nos sirvió para, en nuestra propuesta, que también les encantó, pues a nivel de comunicación, incluimos un pequeño guiño al final de vais a ser los próximos invitados, pero es como que nuestro mejor KPI es ese, ¿no? Nos da tema de conversación, nos ayuda a que los clientes o futuros clientes vean que estamos actualizados, nuestra forma de pensar, e incluso pues en vez de forma convencional enviar una newsletter o enviarles un PDF diciendo, oye, estamos actualizados, estos son los últimos datos y tendencias, que de se forma... nos van a querer o no. Exacto, pues tienen un contenido mucho más genuino, mucho más dinámico y que lo van a consumir en forma de píldoras cuando estén haciendo scroll o deliberadamente cuando no quieran hacer scroll y quieran verlo íntegro. Has introducido un tema que a mí me parece crítico en el sentido de la importancia que tiene, y es esa idea del audio, ¿no? Del hecho de los que ya tenemos una edad y hemos nacido y vivimos todavía con un auricular escuchando la radio, sabemos, entendemos, y si encima somos de los que nos toca divulgarlo, como es mi caso, del altísimo nivel que tiene la radio desde el punto de vista de la credibilidad como medio, ¿no? Entonces, haciendo un paralelismo, ¿veis que realmente ese punto de credibilidad se incorpora también en el formato podcast, ya sea podcast solo como audio o video podcast, ¿no? Como estamos comentando? Sí, al final yo creo que es más un tema de formato, ¿no? Que te da pie a escuchar a una persona desarrollando un tema que en el mundo del scroll infinito parece ser que ahora en 15 segundos te tienen que contar lo más importante, el bullet point y a otra cosa. Esto es importante porque un formato como el vuestro requiere estarse un ratito, ¿eh? Son 45 o 50 minutos. Es decir, no es Total. Y, o sea, encima, cuando hablas de un tema o por ejemplo, un influencer, una TikToker que ahora esté haciendo un podcast, claro, tú la ves y son vídeos de 15 segundos bailando, entonces en un formato como un podcast tú terminas humanizándola más y sabiendo cómo piensa, y entonces para ellos también, para el tema de construir una comunidad y construir engagement es fundamental. Encima que no solo eso, sino que es un sistema un formato que se retroalimenta, o sea, perdón, o sea, entre invitados y el propio protagonista, seguramente el cliente está interesado, digo, ostras, yo también quiero tener spotlight. Quiero divulgar lo mío, ¿no? ¿Cómo está lo mío, no? Total, y juntar comunidades. Entonces, esto es algo que se lleva haciendo en redes sociales mucho tiempo y dices, ostras, ahora tengo un formato que me ayuda a crecer la comunidad, pero es que además me genera engagement y me genera esa parte humana que según qué tipo de contenido hagan, no. Sí, pero no me la es aporta. curioso como fenómeno realmente, porque si algo no dedican los jóvenes es tiempo a las cosas, ¿no? Últimamente. Ahora, Tú tienes que ser rápido y ya. todo tiene que ser rápido y ya. De hecho, Pero, ahora nos decía una compañera que tenemos aquí de la agencia, es que el teléfono, yo no tengo tiempo para descolgar el teléfono. Claro. No tengo tiempo Bueno, para en descolgar realidad el teléfono. Lo tienes casi siempre descolgado, O sea, ¿no? Porque te entra un mensaje. Imagínate, no sé qué, ¿no? no tengo tiempo para nada en realidad. Claro. Pero, curiosamente, el podcast Pero también porque es algo que les... aquí hay algo importante a destacar y es la tendencia desde finales del año pasado y sobre todo este año, que es que vuelve el formato largo, y YouTube ahora Sí. mismo está en auge, el Sí. contenido largo está también como despuntando otra vez porque la gente necesita una pausa. Y además que al final cuando te gusta un influencer o te gusta una marca, tú lo que quieres es más. Y cuando solo publican un contenido, tú lo que buscas es más. Y donde vas a encontrar más es en ese formato más largo, las series, los podcasts. Entonces, si tú sabes qué le interesa a tu target, ya sea clientes, ya sea comunidad, si le vas a dar más de calidad, va a triunfar. Sí, hay un Y cierto afán por justamente- profundizar, ¿no? Menos mal, que está bien Pues sí. que lo haya. Porque Totalmente. las redes sociales en principio durante mucho tiempo han sido un no profundismo. Justamente. Co- Sí, también con hay lo un cual, punto, ¿no? De que nos estamos Sí. volviendo cada vez más un poco voyeurs
Y lo que decíamos, ¿no? De la autenticidad, cada vez buscamos pues un contenido que no sea tan pulido, o sea, venimos de una publicidad sobre todo que era como muy meditada, con unos focos, sí. ahora Como, como más espontáneo. Sí, y totalmente. más auténtico, o sea, intentar Totalmente. romper la barrera entre... o sea, De hecho, me la marca y encanta, la en este persona. caso no ha sido Josep, ha sido Jess, que con una de tus palabras me has introducido el cuarto y último bloque que quería tratar con vosotros, ¿no? Y es el futuro, ¿no? Del podcast. Tú estabas diciendo ahora, es que vuelve el formato largo, ¿no? Sí. Fijaros que estamos hablando de un formato que es actual, pero que se basa en algo tan sencillo como es la palabra, ¿no? Es decir, es que estamos innovando sobre la innovación. Nuzum afirmaba que la inteligencia artificial puede imitar la curiosidad y la pasión, pero no puede tenerlas. A mí me parece muy interesante esta afirmación. ¿Creéis que la IA, para introducir el tema de moda, transformará la creatividad sonora, el mundo del podcast, o reforzará el valor de lo humano, ¿no? Porque al final, como hablamos... Ostras, no lo sé. Sí, buena pregunta para Isabelita. Sí, buena pregunta para Isabelita. No lo sé, la IA lo va a transformar todo, esto parece ser que va quedando claro. No sé cómo puede transformar el tema del podcast, pero lo que sí que sé es que hay un trend hacia justamente evitar todo aquello que está más generado por datos. O sea, sí que la gente demanda un humanismo, una verité, una Estamos realidad. como en una algo. explosión que también nos da miedo por no saber controlar. Sí. Yo hoy les explicaba a mis alumnos, yo he sido siempre un negado para el dibujo, yo a lo máximo que llegaba era el 6 y un 4, aquí tienes tu retrato. Y digo, ahora pongo un prompt un poco bien hecho, No, pues, me salen unos dibujos que sirven, pero vamos, Maravillosos. ¿no? Pero sigo siendo un inútil, ¿no? Dibujando, ¿no? Pero en Spotify, desde hace un tiempo, se pueden hacer ya los anuncios con IA. Es decir, tú pones, queremos promocionar el podcast, bueno, no tiene sentido porque tal, pero quieres hacer un anuncio de un producto, tú pones el texto y Spotify de forma gratuita, ya te entra como en el paquete de promocionar, ya te lo locuta y es una IA. O cuando creas las píldoras de contenido, puedes locutarlo con IA. O sea, que sin duda, a nivel de podcast, seguro que la IA seguirá evolucionando. Sí, incluso hay IAs que están pensadas para formato podcast, o sea, le puedes pasar los apuntes de la asignatura que te toque, se lo mandas y te crea un formato podcast conversacional de, oye, ¿sabes las audiencias como tal? Y te lo monta en un formato podcast. Yo a que mis es alumnos solo digo que la utilicen, pero que vayan con cuidado, porque si lo que arrojan no lo entienden, mal asunto. Y el problema es cuando salen luego a hablar. El problema es defender eso hablando, ¿no? Y el podcast de hablar va de esto, ¿no? Al final. Va de esto, totalmente. Va de esto, ¿no? Totalmente. Si tuvierais que... Vamos un poco ya terminando, aunque bueno, podemos añadir temas si queréis que algo se ha quedado en el tintero, que seguro que nos estamos dejando cosas, ¿no? Pero si tuvierais que definir el futuro del podcast, o incluso me gustaría también que mencionaras un poco estas diferencias entre el podcast y el video podcast. Solo audio, audio y vídeo podcast, solo podcast. ¿Y cuál será? ¿Cuál veis desde vuestra experiencia que es el posible futuro más inmediato? Yo considero que el futuro y el presente ahora mismo es el podcast, o sea, con vídeo, por un tema de distribución. O sea, al final tú lo puedes consumir de distintas formas, en distintos momentos. Un Spotify lo puedes escuchar en el coche, un TikTok lo puedes ver tumbado en el sofá y un podcast en YouTube lo puedes ver en la tele. Entonces, cuanto más diversifiques y cuanto más híbrido sea tu formato como para ponerlo en distintas plataformas, más gente te lo va a ver. Entonces, yo como futuro del formato... Si tuvierais pensando, os doy segundos, si tuvierais que pensar una palabra que dices, bueno, aquello, Yo diría más máquinas que personas escuchando. Más máquinas que personas. Sí, considero que al final pues los algoritmos estos se nutren de toda la experiencia humana que ellos no pueden adquirir de otra forma si no se la contamos nosotros. Por esto cada vez es más fácil producir un podcast, crear contenido. Yo creo que a las grandes empresas tecnológicas pues les interesa que nosotros estemos ahí creando contenido y consumiéndolo para vender publicidad. Contenido que crean los humanos, no lo olvidemos, Es una obviedad, pero
por lo de las máquinas, ¿no? No nos vayamos a... En el fondo es la creación de un medio, ¿no? Yo creo que el futuro de los podcasts, que ya está pasando, es que los que sean más exitosos se albergarán otras publicidades, por ejemplo. O sea, serán medios en los cuales las empresas podrán poner anuncios mientras alguien está viendo ese podcast. Por lo tanto, habrá una adecuación o una integración. Supongo sería una posibilidad. Siempre se ha dicho de la radio, ¿no? Que permite esta Claro. integración de la publicidad en la programación, ¿no? Porque tú tienes tu programa, te meten 5 minutos de consultorio médico y ahí te meten las pastillas, lo que sea, o la crema, ¿no? Sí. Un poco lo mismo, pero a lo mejor sin que se note tanto, ¿no? O sería un poco por Es un ahí. medio interesantísimo, ¿eh? Cuando te vas metiendo. Nosotros que nos hemos metido hace poco, yo el otro día leía un artículo de un locutor de radio y explicaba cómo la voz comunica, que es muy interesante, Absolutamente. cómo los silencios comunican, cómo el tono de... Entonces todo esto, pues yo que ahora soy un poco el conductor de este podcast, me lo voy mirando y es apasionante. Esto está en los anales, decíamos antes, Sí. de la radio, ¿no? Es decir, Sí, en el fondo no deja de ser una radio. exactamente, ¿no? Con lo cual, todo lo que aprendamos de lo que nos pueda enseñar los ¿Creéis? años de radio... Me está viendo en la cabeza, el otro día hablaba con mi mujer y ella no tiene nada que ver con el mundo de la comunicación, está en otra órbita totalmente distinta. Y cuando le dije, estoy preparando una mesa redonda sobre podcast. Dice, ¿una mesa redonda? ¿Sobre qué? ¿Creéis que todavía hace falta un poco de evangelización sobre lo que es el propio formato, ¿no? Por lo menos en determinados tipos de consumidores, que el otro día lo estaba hablando con la directora de comunicación de una gran compañía, no voy a decir marcas, pero relevante, me decía, es que hay una serie de consumidores que tienen un gran poder adquisitivo, que son potencialmente y fehacientemente consumidores y compradores de nuestras marcas, que no saben, que no entienden de esto, no saben lo que es. ¿No habría mejor que intentar evangelizar un poquito sobre eso también? Probablemente tampoco saben lo que es o diferenciar un carrusel, o porque a lo mejor Seguro. es más tema de formato, de namings, ¿no? Muchas veces nosotros estamos súper concienciados con un reel, single image, carrusel, carril, que es la mezcla entre carrusel y reel, pero la gente al final estará consumiendo un podcast y no Estoy sabrá viendo que un es un vídeo de podcast. gente de cosas que me Mira, interesan, son ¿no? vídeos, claro, es una entrevista, ¿no? Es una charla. Al correcto. final es... Tampoco hay tanta diferencia entre un hormiguero, por ejemplo, Claro. una resistencia a un podcast. Exacto. Simplemente el formato y donde se consume. Sí. Pero Y para mí el valor que tiene y de futuro y un poco volviendo al inicio es una plataforma de pensamiento. Por lo tanto, cuando nosotros lo tenemos en Esto la es web importante. también, además de en redes, lo tenemos en la web, entonces es como que directamente es como un quiénes somos, un poco, pero en otro formato más cercano. También te convierte en content creator, de repente es Jerónimos content creator y le pones como otro tono, ¿no? Y no solo la foto de la web que te dice su currículum, sino que le ves con un tono y una personificación. Y luego también es valor diferencial. Las marcas lo ven como un día, haces un rodaje, grabas 3 o 4 capítulos y de repente tienes un calendario editorial de 12 meses y publicas contenido de valor. Y te sales de solo publicar un carrusel con diseño gráfico y te sales de hacer la imagen de Shutter, de banco de imágenes, y es un contenido que atrapa, que ya tiene el gancho, que tiene el hook, que tiene todo. Es como la pócima perfecta. Volvemos Esto un las poco entonces marcas a los les orígenes de la publicidad, ¿no? Es decir, bueno, vamos a vender cosas, vamos a comunicar cosas, pero tenemos que interesar, ¿no? Estamos un poco aquello que decíamos al principio, ¿no? De el consumidor, la persona en el centro, ¿no? Más que todo lo que lo rodea y esa decoración que a veces... Cuando hablamos del parecido con programas de televisión o con programas de radio, hay un tema también fundamental que es el entrevistado. Totalmente. Porque al final esto... Sí, yo sí, vendería sí. lo justo. Si no es interesante... Claro, yo cosas interesantes puedo decir algunas, pero no tantas como Tony Segarra, ni tantas como Isabelita Virtual, ni tantas como otros que tenemos en la lista, ¿no? Entonces la selección de quién viene, por qué viene, sobre qué hablarás, Que cuenta, esto exactamente, cuenta ¿no? muchísimo. Fundamental. Y además te da una capacidad para ampliar lo que son las visiones de comunicación, que es muy interesante, porque cuando hacíamos la lista,
sea, yo en la lista tengo arquitectos, por ejemplo. Claro. Arquitecto y comunicación, Sí, sí. dirías, pues quizá no, pues seguramente sí, ¿no? Y se me ocurre, por ejemplo, yo qué sé, los arquitectos que diseñan los edificios de Apple son unos comunicadores brutales. Totalmente, absolutamente. O sea, tienen una capacidad para comunicar a través de la forma del edificio, los movimientos que hay en el edificio. En el fondo no estamos hablando solo de publicidad, sino, como tú muy bien decías, de comunicación, ¿no? Al Totalmente. final, las compañías comunican, expresan, las marcas, un poco la idea de la jornada, de la sesión era esta, ¿no? Cómo utilizamos, en este caso, una herramienta para asentar este valor de marca, ¿no? Estamos terminando, no sé si queréis añadir algo que nos hemos dejado, algo que... Yo aquello añadiría que yo solo quería una decir, cosa, que no me solo lo han una cosa. preguntado. No, solo una cosa, que yo creo que es bonito, que bonito es una palabra que parece un poco tonta, pero no, es bonito, que el arma que utilicemos para comunicar sea justamente un arma que dé más a quien la recibe, un poco lo que decíamos al principio, ¿no? Muy bien. Que la manera de hacerlo no sea yo hablo desde aquí, sino yo aporto y tú también que escuchas también aportas y todo esto, o sea, toda esta sensación de comunidad, de ser tres en el partido, el que lo ha montado, el entrevistador y el que lo escucha, pues es un poco la base, ¿no? Y es lo más, Totalmente. repito, bonito de todo este asunto, ¿no? Que lo hace, bueno, un poco más normal, porque antes se comunicaba de maneras como un poco más unidireccionales, ¿no? Más feas. Esa capacidad de... Sí, yo de creo que esto es lo respuesta, ¿no? interesante. Muy bien, yo creo que hemos recorrido un camino muy inspirador, ¿no? A lo largo de esta charla, desde la mirada de Nuzum, más, digamos, de gran gurú, hasta la experiencia de paradigma y mañana nunca sabes. Gracias, Jerónimo, Jessica, Josep, por compartir vuestras ideas, vuestra visión. Gracias a todos los asistentes y, como diría Nuzum, hacer ruido no es hablar más fuerte, es hablar con propósito. Y ojalá que ese propósito nos guíe también en nuestras próximas conversaciones. Gracias a todos. Gracias. Nosotras. Gracias. Gracias. Ah, sí.